Continuamos con esta entrega de NDL. La política y más puntualmente la situación actual del país con todas sus aristas proponen un análisis serio y profundo. Y para hablar sobre la agenda política nacional, las perspectivas de futuro y sobre todo hacer un pronóstico de nuestro devenir como país, me place recibir a un amigo de la casa, Francisco Tavares, también conocido como el Demócrata. Bienvenido, Francisco, a esta entrega de Noche de Luz. Lo primero que me nace es que te conozco desde hace mucho tiempo. ¿De dónde viene el Demócrata? Primero que nada, agradecerte la invitación. Para mí es un honor, un privilegio. Político al fin tiene que decir eso al inicio. No, pero es muy sentido. Te admiro, te quiero, eres una amiga. Y para mí esta entrevista, este programa, tiene una connotación muy especial, porque te he seguido muy de cerca, te admiro y sobre todo tengo mucho respeto. Y bueno, ahora mi esposa, que es mi compañera de viaje, es otra gran amiga y admiradora tuya y nos une ese vínculo familiar y te agradezco este espacio. Siempre he conocido tus dotes políticas, tu sentir por la patria y los años que tienes dentro de la política, pero en los últimos tiempos he visto un resurgir y de manera extraordinaria a través de tu canal de YouTube, a través de los programas que has hecho con el tiempo. ¿De dónde sale el Demócrata? El Demócrata es una aspiración. Francisco Tavares, sin lugar a dudas, que es un político ante nada, y te hago la revelación a propósito de tu pregunta. Un trauma de haber tenido la intención, como tantos dominicanos, de militar en un partido político, de creer en propuestas políticas que han fallado. Y de allí la inspiración del Demócrata, de ser una voz, de ser una representación de tanta gente, Luz, que como tú y como yo hemos sido engañados, hemos sido defraudados. La democracia representa el respeto a las diferencias. En República Dominicana se limita el concepto de democracia a votar cada 4 años, a ese derecho de elegir y ser elegidos. La élite política ha convertido a la política en algo muy malo cuando es la única llave para hacer las grandes transformaciones. El Demócrata, Francisco Tavares, es eso. Se dice que la política, en teoría, es muy bondadosa, pero más no en la práctica, en lo que hemos vivido, sobre todo en los países latinoamericanos. Lo que pasa es que cuando tú le das esa descripción, entonces, que es muy socorrida, aíslas el término de que la política es una figura abstracta. La política se nutre de un ser humano que es una construcción social. Entonces, un senador, un diputado, un regidor, un presidente, los funcionarios que designe cualquier presidente es un reflejo de la sociedad. La política ha sido mala para República Dominicana en la misma medida en que nuestra sociedad no se ha construido de manera diferente. Entonces siempre esperamos que un presidente y que un partido en teoría pueda cambiar el resultado de lo que es la sociedad, que una sociedad es la suma de los individuos que están en un territorio, y nosotros sencillamente hemos tenido, aunque suene difícil de creer, Luz, el espejo, el reflejo de lo que hemos construido como sociedad. Primero nos tenemos que cambiar nosotros y luego vamos a ver el cambio en la sociedad. ¿Sabes que yo empecé a dudar en un momento dado de eso? ¿Ah, sí? Sí, porque al final, si no tenemos un pueblo educado, si el gobierno no invierte en la educación, ¿cómo podemos ser un reflejo? Bueno, precisamente teniendo un liderazgo que asuma eso como responsabilidad. Porque ¿qué es primero? ¿El pueblo o el liderazgo? El liderazgo emerge del pueblo, es una representación. Pero las decisiones tienen que ser en favor de dos grandes aspectos. Número uno, necesidades fundamentales que no pueden esperar, que es lo que nosotros no hemos logrado superar. Y número dos, las transformaciones estructurales, que aunque el pueblo no las asimila, luego la acumulación en la continuidad de Estado nos termina dando luz en la construcción de un país diferente. Voy a ser abogada del diablo. Vamos a ver. Ok. Te acepto el reto. Acepta el reto. Necesidades fundamentales. Entonces vemos un nuevo gobierno que se aboca al cambio, como era su eslogan, y de repente vemos que se le aumenta el sueldo a la Policía Nacional, vemos que están tomando medidas, y el endeudamiento al que se aboca la República Dominicana, no sé si va a ser correspondido con la capacidad que tenemos de pago a nivel internacional. ¿Se corresponde? ¿Es justificable que el gobierno cumpla con todas esas necesidades básicas? ¿Tenemos responsabilidad o respuesta al final, aunque esas necesidades básicas sean satisfechas de manera momentánea, 4 años quizá en el poder, o más si se reeligen? Es una pregunta muy inteligente de tu parte, pero para ser justo no se puede evaluar
ningún tipo de criterio del gobierno del presidente Luis Abinader en medio de la crisis del COVID-19. Las finanzas públicas están en el suelo, es una crisis global, hay una realidad ahora de sobrevivencia y el presidente tiene, como todo líder, que acceder a los recursos que provengan de fuentes de endeudamiento porque no puede cobrar impuestos a un sector privado donde tiene empresas cerradas, los empleados están suspendidos, la economía está intervenida. Vamos a esperar que pase la crisis del COVID para evaluar entonces la gestión. Luis Abinader no está siendo un presidente que se pueda evaluar en ningún aspecto. Tiene dos prioridades: luchar contra el COVID y restaurar la salud y dar las garantías de que República Dominicana salga lo menos afectada posible. Para evaluar a Luis, creo que Luis como presidente está haciendo lo que debe, respetando a la justicia y dejando que actúe la procuradora. Pero por otro lado, pienso que bastará más que la intención de un presidente como Luis Abinader, porque aquí tenemos una complicidad entre la corrupción administrativa de estos funcionarios, miembros del PLD, y la élite empresarial, que ha sido copartícipe de esa corrupción. Entonces, si el dinero de los corruptos está colocado, y esto es muy delicado, pero me siento con la libertad, como todo buen demócrata, de decirlo, si ese dinero está colocado, en el sistema bancario nacional, si está colocado en la infraestructura hotelera, si está colocado en bienes raíces, si el dinero de la corrupción está en el sector combustibles, ¿cuál es el sector en el que no está? Entonces, un proceso de recaudar y recuperar la fortuna robada y la condena va a arrastrar también a sus cómplices. Yo me haría una pregunta, sin darle respuesta. ¿Está preparada la sociedad? ¿Está preparada? ¿Usted cree que estamos preparados para ver a banqueros, a hoteleros, a empresarios prestantes involucrados en casos de corrupción cuando los corruptos digan dónde está ese dinero y cómo han utilizado su infraestructura? Entonces yo estoy de acuerdo con que se haga, pero quizás no estamos conscientes de todo el daño que puede provocar esto, Luis, a la economía. Entonces es una sociedad que ya previamente está amañada. Y de hecho a eso apuesta muchísima gente dentro de la sociedad dominicana que dicen, a grosso modo, a viva voz, esos son los primeros días del gobierno, pero después va a pasar esto, va a pasar lo otro. Es decir, se van a abocar también a la corrupción o son parte del sistema. Es una mezcla, porque también el PLD hizo tanto daño que comprometió ese tejido empresarial haciéndolo cómplice, pero luego le pagó de una manera muy mala porque se convirtieron en empresarios políticos. A grosso modo, ¿qué tú le cambiarías al gobierno actual? Le cambiaría, ahora en estos pocos meses. Si tuviera la oportunidad de conversar face to face con el presidente Luis Abinader, le diría que tiene que dedicarse a tomar decisiones que, aunque no sean simpáticas y empáticas, en las redes sociales la imponga, porque es un gobierno que está siendo muy reactivo a todo lo que se le critica en las redes. Entonces es un gobierno que se está mediatizando demasiado y que no tiene el control de la toma de decisión. Es bueno rectificar, presidente, las decisiones incorrectas, pero cuando no hay una separación entre imponer el bien para la mayoría y cambiar las decisiones que no son graciosas ni simpáticas, pero que son convenientes, podemos terminar teniendo un gobierno, a propósito del demócrata, tan democrático que no tome las decisiones correctas. Bueno, pues por ahora me siento muy placentera recibirte aquí en Noche de Luz y me voy a finalizar con una frase de un amigo en común, me voy a reservar el nombre, que no es su frase, pero decía que el imperio de los malos está amparada por la apatía de los buenos. Así es. Entonces ojalá podamos hacer política. Ojalá que pueda estar yo acompañándote en este proceso y gracias por... Espérate que yo no estoy en ningún proceso político, que ahorita se malentiende. No, en este proceso de aportar a la sociedad, dándome la oportunidad a mí como buen demócrata de conversar sobre estos temas en tu propuesta de comunicación. Demócrata, bienvenido. Gracias por la oportunidad. A ustedes no se muevan porque enseguida regresamos con mucho más de esta entrega de NB. ¿Qué se siente tener un cuerpo hot en la casa? Es riquísimo. ¿Qué importancia ustedes le dan del 1 al 10 al sexo? Ah, no, furia ella. ¿Qué bien?
Seguro Reservas pone a su disposición el servicio de autoinspección con el que podrás hacer la evaluación de tu vehículo desde tu celular y adquirir tu seguro o realizar reclamaciones en caso de accidentes. Más cómodo, más fácil, desde donde quiera que estés. Seguro Reservas. Todo comienza con el deseo. Cuando tus sentidos se involucran, empiezas a disfrutar. Desaparece el pudor. Dejas que tus manos vayan más allá. Los aromas se vuelven uno con los sonidos. Llegas al éxtasis al ver lo que has conseguido. Cuando lo haces con pasión, el placer te envuelve. Deleite Manicero, aceite 100% de girasol. Placer para todos tus sentidos.